Hola, Holcher. Buenas noches. Profesor, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, profesor, acá un poco de calor, pero ahí no. Sí, un poco. Bueno, decir poco es un ser que era chiquito. Es un La calor infierno. es insoportable. Es un infierno Y realmente, ¿no? aparte que no hay ni agua por acá, profesor. Carambas. Ah, Bueno, a ver, acá también está ingresando, a ver, Paul Paul. Randall Correa. Hola, Paul. Sí, profesor. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Paul. Buenas noches. Carambas. ¿Me escuchan Buenas noches, normal? ¿Sí? compañero. Sí, Sí. Paul, ¿me escucha? ¿Qué tal, profesor? ¿Me logran Sí, escuchar, sí, digo? sí, ¿Sí? profesor. Sí, 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 lo porque escuchamos. hace un par de, hace unos 10 minutos acabo de terminar una sesión también con comunicación, pero otro semestre, y estaba en la sesión y tenía cierta cantidad de alumnos y todos al mismo tiempo salían de la sesión. Y, ¿qué pasaba? No sé, parece que su conectividad, bueno, sabemos que acá en la región y sobre todo en Iquitos, pues la conectividad es un poquito mala, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Sí, profesor. Eh, Según mi lista, acá de ingresar a la compañera, tenemos 9 compañeros matriculados. Por lo menos acá en la plataforma observo 9 compañeros. Hay que esperar que ingresen. Acaba de ingresar la compañera Graciani Flores Achin. Hola, buenas noches. También tenemos a la compañera, Presente, maestro. a la Tati Luz. ¿Qué tal, Tati? Buenas noches. ¿Qué me decía la compañera? Graciani, ¿así? Graciani Flores. Presente, maestro. Buenas noches. Perdón, discúlpame, la conectividad un poquito está fallando. Bien, acaba de ingresar la compañera Sí, Gilda, maestro, está bien con Gilda, conectividad. ¿no? Parano Noches, Rosales. noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ingresando, estamos ya... ¿Cuántos? 5. Según lista, somos 9. Creo que hay una compañera que está delicada, muy delicada de salud, ¿no? Me ha logrado enviar un mensaje la coordinación. ¿O no era en este grupo? Sí, profesor. Es de mi grupo. Ah, claro, sí. Es acá, ¿no? Bueno, esperemos que se recupere la compañera. Fuerzas para ella. Y tenerla pues sana y salva, ¿no? Muy bien. Eh, Creo que no van a ingresar los demás. ¿Qué sabe de los demás compañeros, Foucher? ¿Tienes contacto con todos? Falta María, profesor, Estelita y Lucila. Ya. Ujú. Pero están activas, ¿no? Si tienes contacto con ellos, se Sí, frecuentan, sí, ¿no? profesor, está. Sí, Durmiendo, profesor. maestro. Ya están durmiendo. Carambas. Va, vamos a ver. Bien, permítame mostrarles mi pantalla. A ver un momento. Ahí está. Y les estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Esperamos un ratito a que pueda visualizarse. Me confirman si ya lo visualizan. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Ya lo pueden ver mi pantalla? Yo puedo ver tu pantalla, profesor. Ya, muy Sí, bien. profesor, sí, profesor, pero Bien. Eh, Vamos a empezar entonces. ¿Empezamos ya? ¿O esperamos a los compañeros que ingresen?
Hay que esperar 2 minutos más, profesora, si se conecta. A ver, 2 minutitos más. Sí, pero esperamos un poquito. Sí. Eh, También les comunico de que nuestras sesiones, todas las sesiones que nosotros vamos a tener, van a ser grabadas, ¿ya? Así que, si hay un compañero o compañera de repente que tiene problemas de conectividad, eh, de repente, después puede ver la sesión. Siempre pongo el enlace ahí en la plataforma, ¿ya? Y también les copio el enlace en el grupo para que puedan chequear otro en un momento, ¿no? Que tenga mejor conectividad o que tenga mejor espacio, ¿no? Y el tiempo para hacerlo. Muy bien. Este es su último semestre. ¿Egresan ustedes este semestre? Acá lo que estoy mostrando en esta pizarra digital es sus proyectos que me han enviado, ¿ya? Acá observamos el proyecto de los compañeros Elizabeth Celeste, Ciclia Graciani, Hilda Mariela, ¿no? Cuyo título es Uso del WhatsApp como herramienta educativa para realizar las clases virtuales por los docentes de la institución educativa pública primaria, secundaria y menores MOR, ¿no? Distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, año 2021. Muy bien. También tenemos acá, aquí 2020, ¿no? Bueno, acá tenemos también de el siguiente trabajo, ¿no? De la compañera María del Carmen, Paul, Randall, Foucher, Miguel, ¿no? Aunque creo que luego me alcanzó otro, si no recuerdo mal, cuyo tema es uso de la herramienta Google Meet en clases virtuales por los docentes de la institución educativa Maynas, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, año 2020, ¿no? Creo que acá en un momento les pidieron que actualicen, me imagino. Y su asesora es la licenciada Barrera Sayón Rosarito, ¿no? Supongo que ya formalmente han hecho la propuesta, lo supongo, ¿no? Ya les ha aceptado. Y el siguiente trabajo que me han pasado es de, a ver un momento, hay una compañera que está ingresando, ahora sí, es de Tatiluz, Claudia y Lucila, ¿no? Buenas noches, María. Lo que es el tema, uso de la red social WhatsApp en clases virtuales por los docentes de la institución educativa pública secundaria número 61004, Juan Pablo, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, año 2021. Acá también todavía no mencionan asesor o asesora, y en esto deseo complementar algo. Miren, ustedes saben pues que hay un área de investigación en el instituto, ¿no? Me ubiqué la semana pasada a la Miss Mirta, y pertenece pues al área de investigación. Me mencionó de que con el docente del semestre anterior tuvo algunas sugerencias, ¿cierto? Y lo que sí me detalló es dos cosas puntuales, ¿no? Bueno, varias cosas. Entre ellas es que debemos ya ubicar un asesor o asesora, y me referenció la Miss que sea necesariamente tiene que ser de la especialidad y del instituto, ¿no? Me adelantó de que solamente teníamos por el momento dos docentes, ¿no? Que cumplen ese perfil, pero nos acaban de detallar también en el instituto de que ya tenemos una docente nueva
supongo que será contratada del área de comunicación, de repente ahí la podemos ubicar. ¿Por qué es relevante el uso o tener a un asesor o asesora? Pues va a encaminar en detalles de nuestro proyecto, ¿no? Nos va a referenciar y sobre todo nos va a guiar pues hasta la presentación y sustentación del mismo, ¿no? Por eso es importante referenciar ya un asesor o una asesora, de preferencia, como dice la especialista del área de investigación del instituto, de la especialidad. ¿Ok? Maestro, disculpe que le interrumpa. En mi grupo sí ya tenemos asesora, es la profesora Marley Reategui. Ya le hemos escogido y ella ya ha aceptado, le hemos hecho la propuesta y ella ya ha aceptado. Este proyecto que hemos enviado es un proyecto no actualizado, vamos a decirlo así, pero tenemos ya uno donde ya tiene su nombre, está todo ya, todo muy listo. bien. Es el caso también del grupo de María del Carmen. También ya tenemos, del primer grupo de carambas, cómo se mueve la pizarra. Vamos a ver. A ver, está ingresando otra compañera. Ahí está. De Elizabeth. Sí, también tenemos asesor o asesora. Sí, profesor, el profesor Julio Vance. Entonces, les solicitaría que en el transcurso de la semana, ¿no?, se dé un tiempito de poder compartirme también el proyecto, el cual seguramente ustedes ya han presentado por mesa de partes, a que se autorice el inicio de su investigación, de su proyecto de investigación al instituto, ¿no? Creo que Foucher ha tenido contacto con la encargada de la investigación y le había dado unas pautas ahí, que era algo sencillo de ir al instituto, solicitar nuestro FUT, nuestro formulario único de trámite, llenar ahí, y creo que era adjuntar una copia de nuestro proyecto, ¿no? Y con resolución directoral, o sea, emitido por el instituto, se daba aprobación. El hecho que dan aprobación no significa que esté ya finiquitado, detallado todo el proyecto, ¿no? Simplemente querían tenerlo, ¿no?, para que ya tengan un documento con el cual pues les avale de que están autorizados para poder efectuar dicha investigación. Coméntenme, ¿llegaron a hacer esa gestión? Maestro Alan, buenas noches. Mi grupo que está Foucher y Paul ya lo hicimos ya, maestro, el miércoles de la semana muy bien, anterior. sí, eso me había comunicado Foucher. Solo estamos esperando respuestas, sea uno de estos días vamos a mirar a ver qué nos Sí, dice. supongo que no tardará más de una semana, ¿no? De repente por el cambio de dirección, hemos cambiado de director en esta semana, de repente por ahí puede que se demore un poquito, puede ser, ¿no? Pero ya les tendrán que dar la respuesta, su resolución de aprobación de su proyecto, ¿no? No confundir resolución de aprobación con que ya el proyecto está aprobado, sino simplemente ya tienen pase libre, o sea, es una burocracia más que hay que cumplir para poder abordar nuestro proyecto, ¿sí? Sin eso no podemos ni siquiera aplicar el instrumento en nuestro centro de práctica. Los demás grupos, ¿qué me dicen? Una preguntita. Ya más tardar, ¿hasta cuándo podemos estar aplicando el instrumento ya en el colegio de investigación? Esa pregunta se responde en automático con el cronograma, con el cuadro de diagrama de Gantt que ustedes han adjuntado. Por ejemplo, voy a referenciar tu trabajo, ¿ya? Donde están, ahí está. Acá hay un diagrama de Gantt en donde hemos puesto un cronograma, es ¿cierto? Seguramente se va a actualizar, ¿sí? Seguramente se va a actualizar. Hay un ítem donde ponemos la aplicación del instrumento que lo referencian ustedes en octubre. Entonces esa es la fecha referencial en la cual ustedes tienen que aplicar ya su instrumento.
Pregunta, profesor, pero si tengo ya las facilidades de la institución, he logrado tener ya mi público objetivo, he solicitado los permisos necesarios en la institución, es más, el director y la subdirección me han dado facilidades para poder aplicar mi instrumento, ¿puedo ya proceder? Y la respuesta es sí, podemos proceder. Y mucho mejor si ya tienen ustedes por lo menos el cargo de la presentación de su FUT en mesa de partes. Ya hay una sustentación, entonces no están en vacío. ¿Sí? Todos los grupos tienen esta referencia, este cuadro, este Gantt. Es un diagrama de Gantt en realidad eso. ¿Ok? Entonces esa actividad en octubre ustedes la han referenciado. Pregunto yo al grupo, ¿van a mantener este diagrama o se va a actualizar? Profesor. Sí, te escucho, Fausto. Profesor, hemos puesto esa fecha. Profesor, hemos puesto esa fecha pensando en estos tiempos que está pasando. Recién hemos presentado nuestro proyecto para que sea aprobado. Y eso tiene que validar, la profesora lo va a hacer, lo va a aprobar, no sé qué, tendrá algunas fallas. Pero eso se va a dar. Después dice, tengo conocimiento de que tenemos que presentar una solicitud al colegio, a la institución donde vamos a hacer la evaluación, sí, ir a la encuesta. Y eso también demora un poquito. Entonces están holgados con el tiempo, está en octubre, o sea, todavía están en función al cronograma. Están en función. Sí, profesor. Sí, profesor. Lo que Faucher para los demás equipos acaba de mencionar es la consecuencia de un trabajo, pues, siguiendo pues los pasos y los cánones normales, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos normales? La gestión normal es de que primero ustedes ya tienen un cronograma de práctica, eso está dicho, ya tenemos nosotros también los docentes ese rol de prácticas. Y segundo es que ya han presentado, ya han gestionado ante la dirección que se apruebe su proyecto. Muy bien. Luego seguramente tendrán alguna cita, alguna sesión con su asesor o asesora. Y posterior a esto van a presentar en base al documento que les presenten en la dirección. Confío en que sea su RD, su resolución directoral de aprobación. Harán la solicitud en el instituto o en el colegio donde les toca hacer las prácticas, ¿no? Y también esperarán la respuesta y de seguro que vamos a tener primero 3 escenarios. El escenario en el cual 100% el colegio les va a aceptar la solicitud, muy bien, proceda, acá están el grupo objetivo o tu población objetivo, ¿no? Creo que no estamos trabajando con una muestra. Si están trabajando con una muestra, acá está la muestra objetiva, apliquen su instrumento. Otro escenario es de que les pueden decir, mira, nosotros no podemos aprobarte en esta fecha que estás planteando, pero sí tenemos este calendario y podemos apoyarte en estas fechas. Muy bien, entonces de repente vas a poder, en base a eso, de repente vas a cambiar esto de acá, ¿no? Puede ser que cambies. Un tercer escenario es de que no te acepten ni la fecha ni te puedan dar apoyo en el ambiente, porque de repente no tienen ellos contacto o no tienen mucho contacto con su población objetivo, con su muestra objetiva, ¿no? Entonces ustedes por su parte tendrían que multiplicarse buscando, agenciándose de los números telefónicos, de las... Ese es el caso más pesimista, ¿no? Puede ser que ninguno de ustedes tenga este problema, ¿sí? Y yo sé que en algunas instituciones tiene muy buena relación con la plana directiva, porque de repente el docente de práctica ha cultivado esa cultura de gestión, y de repente puedan ustedes tener todos los accesos necesarios, incluso antes de tener el documento de resolución directoral, ¿sí? Puede ser que se presente, o sea, es el caso. Lo importante es que ustedes dispongan de un momento y de un tiempo en el cual tengan el acceso respectivo a su población de estudios. Si es muestra, su muestra de estudio. Creo que todos hacen referencia a los docentes, ¿cierto? Y ahorita por la coyuntura ustedes saben de que no todos los docentes asisten, ¿cierto?
Bueno, hay la aprobación, profe, de que el 20 de este mes ya vamos a retornar a las sesiones semipresenciales, etcétera, etcétera. Es un proceso eso que las instituciones van a seguir, ojo, es una advertencia, es una alerta que les doy. No necesariamente es que sí, sí o sí, el 20 ya estamos retornando todos los estudiantes y los docentes. No, es un proceso paulatino. Puede ser de repente que el colegio donde ustedes estén les falte el documento en el cual, el acta en el cual los padres de familia de tal grado hayan aceptado y se retrase un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes, ninguno de los tres trabajos están enfocados a los alumnos y ni siquiera a los directivos, es netamente a los docentes. Entonces, por ese lado, creo que casi todas las instituciones educativas tienen contacto con sus docentes, si no es presencial ni físico, por lo menos virtual o por vía de un número telefónico, ¿no? En ese aspecto que no vamos a tener ningún detalle. Lo que sí me gustaría también tocar el tema con ustedes es de que todos estamos enfocados en un trabajo descriptivo, ¿cierto? Estamos enfocados en un trabajo descriptivo. Entonces vamos a hacer uso de herramientas estadísticas descriptivas. Y justamente el contenido de esta área, en este ciclo, es análisis e interpretación de los resultados, aplicación de la estadística descriptiva o inferencial. En este caso descartamos la inferencial, nadie está haciendo trabajo inferencial, ¿no? Conclusiones y recomendaciones, informe final, ¿no? O si en caso estemos redactando tesis, informe final de tesis, ¿cierto? Y todos ustedes, los tres trabajos están enfocados en utilizar un instrumento de evaluación, de recolección de datos, que es una encuesta, ¿cierto? Cada uno de ustedes ha referenciado una cantidad de preguntas en su proyecto. A ver, en el grupo de Elizabeth, de Graciani y Hilda, puedo mostrar me permite mostrar sus instrumentos de recolección de datos. Tengo que solicitarles esa autorización. ¿Están los compañeros? Sí. Ya, muy bien. Entonces, con la veña entonces de las compañeras, vamos a analizar las preguntas a este instrumento. Bien, estamos tomando pues el instrumento de recolección de datos de encuesta, ¿no? Entonces ustedes en su marco, en los capítulos anteriores seguramente han referenciado, ¿no? ¿Por qué vamos a utilizar este instrumento de recolección de datos, ¿no? Cuántas preguntas abiertas hemos formulado, cuántas preguntas cerradas, y observando sus trabajos, creo que todos, en su mayoría, hemos referenciado preguntas cerradas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el grupo de las compañeras han visto necesario formular en total 20 ítems, o sea, 20 preguntas, ¿no? Esto es importante porque luego en el análisis, en el primer punto, en el análisis e interpretación de los datos, vamos a tener que hacer pues lo que en algunos investigadores llaman pues la triangulación de la información, ¿no? En donde los datos que hemos obtenido pues sean visualizados o contrastados, ¿no? Con los objetivos que hemos formulado, sobre todo los objetivos específicos, y también estos datos que hemos obtenido se deben abordar en su momento de interpretación según el marco conceptual que nosotros hemos formado, ¿sí? Ahí donde como llaman algunos autores, se triangulan estos tres campos, ¿no? Entonces, si hemos decidido formular pues las 20 preguntas, tenemos pues que tener cierta, la palabra se me fue, ¿no? Consistencia en las preguntas que nosotros estemos formulando, ¿no? Por ejemplo, acá
he tomado este caso de las compañeras, ¿no? Inicia con con el criterio de informativa, ¿no? Obtener datos de índole informativo, ¿no? Dice ahí, ¿qué importancia le da usted al uso del WhatsApp en sus clases virtuales? Bueno, antes, seguramente esto lo van a actualizar con sus asesor o asesora, y seguramente esta pregunta está referenciada en el marco teórico, ¿no? Pero de repente, antes de iniciar o de preguntar a nuestro público objetivo, a nuestros docentes, a nuestra población o a nuestra muestra, sería importante pues conocer si ellos o preguntar si ellos conocen esta herramienta, ¿no? De repente, ¿conoce el aplicativo WhatsApp o conoce usted la red social WhatsApp? ¿Cierto? Incluso esa pregunta puede ser una pregunta de cierre. ¿Cómo así, profe? Las preguntas de cierre quiere decir de que si responde negativamente a una pregunta, al momento de ejecutar una encuesta, todas las demás preguntas ya no es necesaria hacerlas. Aquí estamos partiendo bajo el supuesto de que todo nuestro público objetivo conoce esa herramienta. Bueno, yo sé que por motivos del contexto de la pandemia, es muy complicado encontrar un docente ya que no conozca esa herramienta, ¿verdad? Pero no está de más en un momento de repente ponerlo, ¿no? ¿Conoce usted el aplicativo WhatsApp? Sí, profesor. Correcto. ¿Por qué? Sí, Es igual, profesor. por ejemplo, miren, cuando se hace investigación de mercado respecto al posicionamiento de una marca, se hace este tipo de preguntas de cierre, ¿no? Preguntas condicionales se llaman, porque va a condicionar al que aplica este instrumento, le va a condicionar si continúa o no continúa con la encuesta, ¿no? ¿Usted conoce la marca gaseosa, no sé, cola Requena? Sí, no, ya muy bien, gracias. ¿Conoce? Sí, ya muy bien. Entonces, al que conoce mi marca, al que conoce mi producto, le puedo preguntar, ¿qué le pareció el sabor? ¿Qué le pareció el contenido? ¿Cómo le pareció la forma de la botella? ¿No? ¿Qué le gustó el icono de la imagen que hemos puesto ahí en base a eso? Correcto, entonces no estaría de más de repente incluirla. ¿Ya? Y para todos los demás siempre hay algunas preguntas con esas consecuencias. Eso debía haber sido Sí, para todos los demás, sí, para todos los demás grupos también hay que tener en cuenta esto antes de consultar si manejas o no manejas una herramienta, un instrumento, una técnica, una tecnología o un software o un aplicativo. Hay que preguntarle pues si conoce. Y es una pregunta condicional, ¿no? Si ese sí, continuamos. Si ese no, ahí termina. No podemos preguntar nada más, porque no conoce, ¿no? Y seguramente más adelante, o quizás pensando en ese tipo de respuestas, usted podría preguntar abiertamente, una pregunta abierta, ¿no? ¿Y qué herramientas tecnológicas conoce usted? Ah, muy bien. Yo conozco de TikTok, puede ser, ¿no? Una red social. O yo conozco, yo mando mensajes por SMS de mi celular. Ah, muy bien. Utiliza otra forma de comunicación. Pero siempre hay que pensar en esos escenarios. Claro está de que las preguntas que ustedes han propuesto ahí no vienen pues de la nada. Están fundadas o tienen base en su marco teórico, ¿sí? Tienen base en su marco teórico. Porque justamente cuando llegamos a la parte de, acá está, cuando llegamos a la parte de análisis e interpretación de los resultados en el trabajo que han realizado, ¿no? Trabajo de campo, le llaman otros, aplicación del instrumento, le llaman otros. Ahí es importante referenciar cada una de las interpretaciones con tu marco teórico, ¿no? Cada una de las interpretaciones con tu marco teórico. Bien. Y luego pues tenemos casi en todos las preguntas que hemos formulado en este grupo, preguntas cerradas, ¿no? En donde referenciamos, perdón, en donde referenciamos, caramba, en donde referenciamos pues solamente 3 alternativas. Muy bien, les recomendaría que ya con sus asesores planteados, lo primero que hay que hacer es chequear, bueno, todo el trabajo y
las preguntas en este instrumento, ¿no? En sus encuestas. Vamos a ver entonces también las preguntas del otro grupo, el grupo de María, de Paul y de Foucher. ¿Me permite mostrar sus cuestionario a este grupo? Necesito consultar su aprobación, su veña, porque todavía este proyecto está, ¿no?, de índole privado. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Estamos? ¿Se fue mi señal? Hola, ¿me escuchan? Escucho entrecortado, te escucho. No te escucho bien. Entrecortado, Caramba. te escucho. No te escucho A ver, bien. les mencionaba a los compañeros. Claro, profesor. Ya, muy bien, ahí está, listo. Tenemos la veña del compañero. Claro, profesor. Es necesario, ¿verdad? Acá tenemos pues las distintas preguntas Sí, que... profesor, sale entrecortado, no se escucha bien. Sí, profesor, Ah, sale entrecortado, no se escucha a bien. ver, un momentito, voy a cambiar de chip de mi... Un momento. En el caso de... Sí, profesor. En el caso de los Sí, compañeros, profesor. pues ellos nos proponen hacer preguntas en donde en lugar de marcar alternativas propone una escala de Maestro, alternativas. buenas noches. Yo estoy teniendo problemas con el internet. Maestro, buenas noches. Yo Entonces estoy aquí teniendo les decía, problemas con el estamos internet. trabajando muy bien, los compañeros han tenido a bien trabajar preguntas con respuesta de tipo escalas, ¿no? Teniendo pues el valor de 1 como una de las respuestas de nunca y 4 unas respuestas de 5, ¿no? Perdón, de 4. Son las preguntas típicas que nos hacen en las encuestas de opinión respecto a un servicio. Si ustedes alguna vez han sido público objetivo de, ¿no?, de una empresa operadora, ¿no?, siempre nos están consultando, ¿no?, siendo el 1 lo poco probable y 5 muy probable. ¿Recomendaría usted el uso de nuestro aplicativo, de nuestro servicio? ¿Qué tal le pareció nuestro servicio? ¿No? En este tipo de estudios se referencian bastante estas escalas. Muy bien, entonces acá los compañeros han consultado, ¿no? Y su primera pregunta justamente es: ¿consideras pertinente la herramienta de Google Meet para las clases virtuales? Y una observación que de repente les pueden ustedes tocar con sus asesores: ¿qué les parece primero consultar si conoce pues el Google Meet, ¿no? Porque si no conoce, imagínense que hay un docente, supongamos que existe un público objetivo, una población objetiva, en donde no conozca, ¿no? No conoce, entonces todo va a responder nunca, ¿no? Entonces, si hay ese tipo de datos, por eso es importante hacer esas preguntas filtro. En estadística se llaman esos datos aberrantes, ¿no? En donde una encuesta, todo me sale en negativo, todo me sale nunca, entonces obviamente esto va a terminar alterando mis datos originales, el análisis de mis datos. Es como si estaría intentando, por ejemplo, calcular una media de edad. Imagínense que en el aula la media de edad sea 20, 21, 22, 23 años, pero por ahí hay un compañero, ¿no?, que ha decidido estudiar a muy avanzada edad y tenga 68. Obviamente esa edad de 68 va a terminar afectando mi media en mi grupo. Entonces, son datos aberrantes que en estadística simplemente en el momento de interpretar los datos se dejan de lado, no se toman, ¿sí? No se toman, no es común en el estudio. O datos mayores o datos menores. ¿Por qué, profe? Porque alteran el valor de mis estadísticos o mis estadígrafos, media, mediana y moda, y no es representativo del estudio. Igual, para ustedes, les recomendaría siempre hacer la pregunta condicional. ¿Conoce usted esto? ¿Conoce el Google Meet? ¿Conoce el WhatsApp? ¿Conoce, no sé, otra red social? Si su respuesta es sí, prosiga, continúe su aplicación de su instrumento. Pero si la respuesta es no, termine, concluya su aplicación del instrumento.
Entonces, en el análisis de interpretación que se haga posterior, simplemente habrá un cuadro en donde se haga se apunte ese dato, ¿no? Del 100% de mis docentes encuestados se observa que un 2% no conoce. Y listo, ahí queda ese dato. Porque si usted continúa, obviamente si no conoce la herramienta, todo le va a marcar que no, o nunca, no conoce. ¿Sí? Cuando se hace procesamiento de datos estadísticos, se conocen estos como datos aberrantes. O sea, que es poco común y termina alterando nuestros resultados. No estaría de más iniciar con esa pregunta. Vamos a ver entonces también de los compañeros del último grupo, ¿no? Si tenemos acá, ¿no? ¿Usted usa la red social WhatsApp en las clases remotas? Muy bien, eso se puede tomar también como una pregunta condicional, ¿no? En donde si dice sí, ¿no? Si dice no, y no continúo, ¿no? Pero no estaría de más también consultar, o sea, si sabe qué es esa red social, porque puede que te topes con un docente que de repente no tenga un aula a su disposición, de repente por motivos de salud, no sé, algo, ha estado en licencias y ha retornado y justamente pues te toca aplicar el instrumento con el docente, ¿no? Entonces puede que no conozca, ¿no? Simplemente a este tipo de datos, ¿no? Se le toma como una pregunta condicional y con el momento de hacer la interpretación habrá pues un cuadro y un gráfico que muestre, ¿no? De mi público objetivo, del 100% de los docentes encuestados, preguntados, consultados, un 1% no conoce la herramienta. Muy bien, con ellos no es la cosa. Con ellos no continúo mi estudio. No necesito por qué preguntar los demás. ¿Ya? Siempre es bueno pensar en este tipo de preguntas cerradas, condicionales. Condicionan el resto de las preguntas. ¿Ya? Siempre es bueno. Porque si no hacemos eso, y si existe un docente que no conoce esto realmente, pues vas a tener vas a recopilar y vas a procesar una información que de repente no va a marcar o no va a describir lo que realmente lo que hemos encontrado ahí. ¿Ya? En estadística, como les decía, estos se llaman datos aberrantes, ¿no? Alteran nuestros estadígrafos. Muy bien. De eso he decidido iniciar con ustedes. Les dejo ya a su criterio consultar esto con sus asesores respectivos. Vamos a lo nuestro, a nuestro campo, respecto al análisis e interpretación de los datos. Cuando ustedes ya hayan aplicado su instrumento de evaluación, ¿ok? O sea, este instrumento este instrumento de recolección de datos, cuando ustedes ya lo hayan aplicado, antes de aplicarlo seguramente ha pasado por una validación, ¿no? Necesariamente. ¿Quiénes validan? Pues docentes, los asesores, ¿no? Los expertos, ¿no? Pueden buscar ahí 2, 3 expertos que lo vayan a validar. Y seguramente va a terminar pues seguramente con preguntas, 10 o 15 preguntas, ¿no? Me atreveré a decir eso. Cuando ya hayamos aplicado nuestro instrumento, queda pues ahora el procesarlo. Y aquí debemos recordar nuestras clases de estadística. Les consulto, en su formación, ¿llegamos a ver en algún momento temas de estadística descriptiva? Sean sinceros, respondan sí, no, de repente no se acuerdan, hace mucho tiempo. De ahí vamos partiendo, porque no puedo yo partir debajo la premisa de que todos ustedes saben hacer cuadros estadísticos. ¿Saben? No, maestro. No, nada. No, maestro. Tatiluz me dice que nunca han construido una tabla de frecuencias, por lo menos. No lo escucho bien. A ver, voy a escribir mi No consulta, ¿ya? bien. A ver, en el chat. A ver,
en algún momento de su formación. ¿Cuál es estadístico en Excel o así desarrollar a mano? ¿Cuál es estadístico en Excel o desarrollo a mano? Así desarrollar a mano. Un cuadro de frecuencias. Ahí está. Ahí lanzado la consulta al chat. A ver si lo podemos leer. Y me responden con un sí, con un no. No le escucho bien. No, maestro, no hemos visto no hemos tenido ninguna clase acerca de... No, maestro, no hemos visto no hemos tenido ninguna clase acerca de sobre estadísticas. Bien, Tatiluz ahí me está colaborando diciendo que no. ¿Qué me dicen los demás? No, maestro, nunca hemos, bueno, acá en el pedagógico algún profesor de investigación. No, maestro, nunca hemos, bueno, acá en el pedagógico algún profesor de investigación, lo que nos han enseñado, nunca hemos hablado acerca de estadísticas. La población en la mayoría de ustedes viene a ser pues el conjunto de docentes de esa institución educativa, ¿verdad? Conjunto de docentes, de repente faltaría afinar ahí, ¿no? De docentes que estén con aula o con grupo de alumnos a cargo, porque hay docentes que asumen pues alguna área administrativa. Y en caso, por motivos geográficos, de distancia, económicos, políticos, ¿sí?, o sociales, no pueda tener acceso a toda la población objetivo, nosotros podemos calcular una muestra, ¿no? Una muestra estadística es una parte representativa de la población. Siempre pongo el ejemplo de la torta, ¿no? No necesito comerme toda la torta para saber que ha estado buena o mala. Basta comprobar pues una muestra de ella, ¿correcto? Por ejemplo, si quisiéramos estudiar el estado nutricional de los niños en edad escolar, ¿no?, de la región Loreto que estén cursando el tercer grado de primaria, obviamente por motivos presupuestales, tiempo, geográficos, no podría hacer todo ese estudio de todos los niños, ¿no? Me tomaría mucho tiempo y requeriría mayor recurso. Entonces, calculo una muestra representativa de esa población. Ojo a esto, ¿ya? Ojo acá, ojo acá. Hay procedimientos estadísticos para calcular una muestra, ¿cierto? Hay procedimientos estadísticos para calcular una muestra. Por eso, si no he leído mal, los 3 trabajos referencian población, porque todo el conjunto de los individuos que ustedes quieren estudiar se encuentran en la institución, porque no es una institución pues que tenga sucursales, digamos, en Nauta, en Requena, no. Entonces todos ustedes están trabajando con población y no se han metido al campo de la muestra, lo cual checklist para ustedes está bien. ¿Por qué? Porque como es una investigación descriptiva, no necesitan pues el análisis de una muestra, porque si no les estaría solicitando la ficha técnica de cómo han procedido a determinar el cálculo de esa muestra, ¿ok? Porque para llegar a un número, por ejemplo, acá hay 1000 docentes, ya mi muestra va a ser 20, ya, pero ¿por qué dices que es 20? ¿De dónde sacas ese 20? ¿Qué técnica has aplicado para poder determinar que 20 es tu número de muestra suficiente para garantizar, ¿no?, un error del más o menos 5%? Por eso es que seguramente sus asesores le van a solicitar de que si por ahí ven la palabra muestra, no, hay que cambiarlo, población, porque tenemos acceso a todos nuestros individuos.
Otra cosa es de repente cuando se aplique el instrumento no se le ubique al docente, esa es otra cosa, ¿sí? Pero nuestra población está ahí, en la institución educativa. Continuamos. En la estadística inferencial, más que todo, estudiamos el comportamiento de una muestra y en base al comportamiento de una muestra podemos inferir, predecir lo que va a hacer o decisión que va a tomar o lo que va a pasar con una población. Por ejemplo, acabamos de pasar en este año unas elecciones, ¿cierto? Y antes de las elecciones siempre teníamos acceso a información de encuestas de tal candidato, ¿no? El 30 y tantos por ciento tal candidato, tanto por ciento tal candidato, ¿no? Pero seguramente habrán dicho, pero a mí nunca me han preguntado cómo pueden saber. No, es que mediante un cálculo de una muestra representativa de toda la población electoral habida y apta en el Perú, se ha tomado pues una muestra, una cantidad de personas, se ha aplicado una encuesta que pudo haber sido presencial, por teléfono, vía web, ¿no? Y en base a esa muestra, mediante el uso de estadística inferencial, se puede predecir lo que la población está pensando o qué decisión va a tomar. Y siempre en la estadística inferencial se manejan márgenes de errores. Más menos 3%, más menos 5%, son el margen de error aceptado en este tipo de investigación. ¿Sí? Muy bien, ya conocemos entonces de que tenemos estadística descriptiva e estadística inferencial. Los tres trabajos se referencian acá, en la estadística descriptiva. Su investigación es descriptivo. Y en los tres trabajos no estamos tomando muestra, estamos tomando una población de estudio. ¿Sí? Entendemos por qué, ¿verdad? Entendemos por qué. Estamos estudiando a los docentes de esa institución educativa. En el uso o no en el uso de cierta herramienta, bueno, pero a todos los docentes. ¿Ya? Por eso, si por ahí han puesto la palabrita muestra, quizás es momento de consultar al asesor si es recomendable cambiar por una población. Y si es una muestra, debemos de en alguna parte, en una ficha técnica de nuestro informe, publicar bajo qué técnicas se ha determinado que cierta cantidad de docentes es la cantidad que vamos a encuestar, ¿ya? Porque una muestra se calcula, no es al azar, salvo pues que sean investigadores ya pues con muchas publicaciones, ¿no? Pero una muestra se calcula, no es al azar, ¿no? Hay tipos de muestras. Maestro, disculpe, sí, entonces, por ejemplo, en el colegio donde nosotros hemos escogido, Maestro, que es el colegio Juan Pablo disculpe, II, sí, entonces, ¿ya? por ejemplo, en el colegio donde nosotros hemos escogido, que es el colegio Juan Pablo II, tiene primaria y secundaria, No, vamos a tu aplicar población a todos de los estudio docentes, no incluido primaria y necesariamente implica secundaria. los dos niveles. Tu población de estudio puede implicar el nivel secundario. Incluso tu población de estudio puede implicar un ciclo o un grado. Y esa es tu población de estudio. No es una muestra, es tu población de estudio. Yo quiero estudiar si mis docentes del ciclo, no sé, o el grado tercero de nivel secundario están aplicando tal herramienta o tal red social. O en primaria, yo quiero saber si mis docentes, no sé, del ciclo 2 están aplicando esta herramienta. Estás reduciendo tu población, es cierto, ¿no? Porque estás queriendo estudiar a ellos precisamente. O podemos ser una población más pequeña. Quiero estudiar si mis docentes del primer grado, ¿no? Del turno mañana, si fuera otro turno, están aplicando esta herramienta. Estoy exagerando con turno mañana, ¿no? Pero es tu población. ¿En qué momento de repente tu población no sería factible de estudiar o no tendrías acceso a ellos? Por ejemplo, si nuestra institución tuviera sucursales, ¿no? Una sucursal en Iquitos, otra en otra provincia, ¿no? Lo que sí se podría dar en algunas universidades, ¿no? O institutos, ¿sí? Entonces, todos ustedes con total certeza están aplicando una población, ¿no? O sea, estamos haciendo el estudio de una población.
A pesar de que nuestra institución educativa de repente tiene los 3 niveles. Pero tu estudio no se enfoca en los 3 niveles. Tu estudio se enfoca en el nivel primario. Incluso pueden reducirlo aún más poniendo ciclos o proponiendo grados. ¿Sí? Bien, continuamos. Maestro, otra preguntita, disculpe. Sí, te escucho. Entonces, esto tuviésemos que ponerle... Maestro, otra preguntita, disculpe. Entonces, esto tuviésemos que ponerle en el título, agregar ahí, por ejemplo, es seguro que sí van a poder, van a cambiar el título, así, porque no el título tiene que referenciar, sí, el título tiene que referenciar precisión, detallar vamos precisión. A agregar, ¿verdad? ¿A quién? ¿No? ¿A quién? A los docentes. ¿De dónde? De tal institución educativa. De repente faltó detallar ahí de qué nivel o de qué del nivel secundario, ¿no? algo de así, qué grados, ¿no? De qué grados, correcto. Sí, del nivel ¿no? secundario. Y si fuera algo más así, detallista sí, de repente, ¿no? De qué secciones, bueno, estoy yendo al más extremo, ¿no? Faltó detalle, pero te recomendaría y le recomendaría a todos y todas consultar con sus asesores este apartado de precisar detalles, ¿sí? Precisar detalles, porque si yo leo, poniéndome pues en el papel del abogado del diablo, si yo leo uso de herramienta en los docentes de la institución educativa tal, entonces veo ahí, sí, esta institución educativa tiene niveles inicial, primaria y secundaria, y han aplicado en inicial, han aplicado en primaria. No, es que solamente secundaria. Entonces el título hay que actualizarlo. ¿Sí? Bien. Continuamos haciendo el refresh de la parte estadística. En la estadística descriptiva, lo que nosotros estudiamos y lo que seguramente ustedes han puesto en su marco conceptual y han parametrizado, ¿no? Son las variables de estadísticas. Perdón. Nuestras variables estadísticas. Vamos a tener dos tipos de datos o variables estadísticas, ¿sí? Vamos a tener variables, ¿no? Cualitativas y vamos a tener variables o datos cuantitativos. Y siempre yo hago este tipo de ejemplos. Profe, ¿cuándo son variables o son datos cualitativos? Bien facilito. Cuando tú preguntas en tu encuesta y te responden en datos que solamente se pueden representar por letras. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? ¿Cuál es tu método favorito de enseñanza? ¿Sí? ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Cuál es el medio de comunicación que tú prefieres? Esas, cuando tu público objetivo, tu población objetivo, te responde en letras, ¿sí? Así que hay que ponerlo así, es una variable cualitativa. Y las variables cualitativas también se pueden subdividir en ordinales y nominales. ¿Cuáles son ordinales? Son aquellas preguntas en donde las respuestas no necesariamente necesitan un orden, ¿sí? Son aquellas respuestas, si bien es cierto, en letras, pero necesitan un orden. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, grado de instrucción. Si estás haciendo una encuesta a tus padres de familia, grado de instrucción. No tiene inicial completa, primaria completa, secundaria completa. ¿Ves? Al momento entonces de procesar esa información a esa pregunta, sí necesitas ordenarlo, ¿verdad? En ese orden. Necesitas poner un orden. ¿Y cuándo son nominales? Cuando las respuestas o cuando el procesamiento de las respuestas no necesitan tener un orden. Cuando ustedes consulten cuál es su color favorito, pues al momento de tabular el gráfico o la tabla, al momento de procesar, nadie te dice, ninguna teoría te dice, primero ve el amarillo, luego ve el rojo, luego el verde. No, usted, el investigador, lo elige al azar, como le guste. No admite un orden. ¿Ok? Ahora, las variables cuantitativas en fácil
son aquellas en donde has consultado en tu encuesta y la respuesta necesariamente es en número, ¿no? Si te responden en número, o sea, se cuantifica, es cuantitativa. Ejemplo, la edad, ¿no? ¿Cuál es su edad? 18, 20, 30, 50, 60, es número, cuantitativa. ¿Cuánto mide el niño? ¿No? 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m, número, cuantitativa. ¿Qué resultado ha obtenido en su examen? Si es de 0 a 20, si es vigesimal, cuantitativa. ¿Correcto? Las cuantitativas a su vez también se subdividen, ¿no?, en variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. ¿Cuándo son discretas? ¿Cuándo son continuas? Facilito, miren. Son discretas cuando solamente se pueden representar por números enteros, no admite decimales. Cuando le preguntas a la encuesta en tus padres de familia, en algún momento estás investigando, ¿cuántos viven en la casa? Ah, viven 4 personas, 5 personas, 6 personas. ¿Cuántos hermanos tiene? 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos. ¿Correcto? Nunca te van a responder, ah, en la casa viven 1,5 personas, ni modo, ¿no? Siempre las respuestas son en números enteros. En cambio, las variables cuantitativas continuas es cuando en tu encuesta admite valores decimales. Hace un momento dije, la talla del niño, ¿sí? Ah, su talla es 1,68 m, 1,68 metros. El peso del niño, su peso es 50,800 gramos, es 50,800, 50,8. ¿Correcto? ¿Sí? Y admiten números decimales. Muy bien, aquí hemos hecho entonces un recuento de qué tipo de variables vamos a tener en nuestro estudio. En base a eso, yo podría preguntarles, por ejemplo, vamos a ver acá la encuesta del primer grupo de compañeras que me han dado su autorización, ¿no? Vamos a partir, por ejemplo, la pregunta número 20. ¿El WhatsApp le permite evaluar organizadores cognitivos de sus estudiantes? Sí, no, a veces. ¿Qué tipo de variable es esa? La respuesta es cualitativa, es cuantitativa, cualitativa nominal, cualitativa ordinal, es cuantitativa discreta, cuantitativa continua. ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, entonces podemos concluir, bueno, yo puedo concluir que en la mayoría de los ítems o preguntas que ustedes están haciendo, ¿no? Bueno, son preguntas cerradas, obviamente, y la mayoría pues de ellas son cualitativas, ¿no? Y son cualitativas nominales, ¿no? No necesariamente merece un orden. Muy bien, la mayoría, no digo de todos, ¿no? Creo que nadie por ahí se ha atrevido a hacer una pregunta cuantitativa, salvo el grupo acá de los compañeros que están utilizando una escala, ¿no? Pero de todas maneras se enmarca en preguntas cualitativas, ¿no? Se pueden procesar, es cierto, pero me permiten mantener que son cualitativas. Bien, cuando nosotros estudiamos una población, ¿no?, estamos haciendo el uso de la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva, como su nombre dice, describe, ¿correcto? Pero para aplicar estadística descriptiva, ¿no?, tenemos que seguir una serie de pasos lógicos al momento de nuestra investigación. ¿Cuáles son esos pasos lógicos? Desde el punto de vista estadístico, ojo, desde el punto de vista estadístico, primero es aplicar, ¿no?, que vendría a ser la etapa de recolectar, ¿no?, organizar, procesar, acá me faltó, analizar
e interpretar. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros utilizamos la estadística descriptiva, vamos primero a aplicar nuestro instrumento, o sea, a recolectar la información. Y en ese paso nos estamos enmarcando. ¿Correcto? Recién estamos ahí. Vamos a recolectar. Pero para recolectar la información, para llegar a ustedes a su instrumento, que es la encuesta, han tenido que pasar una serie de filtros y todavía van a pasar a otra serie de filtros. Como son, ¿no? ¿Por qué has elegido una encuesta? Seguramente esa pregunta se responde en tu marco teórico, ¿no? ¿Por qué has utilizado o por qué estás utilizando estas preguntas? Seguramente eso se referencia en tu marco teórico. Porque de tu marco teórico sale pues tu variable, ¿no? O las futuras preguntas que vamos a realizar. Y las encuestas y las consultas que nosotros hacemos en esas encuestas, ¿no? Es cierta cantidad de preguntas, pues van a responder o van a dar respuesta a los objetivos específicos. Y los objetivos específicos o el cumplimiento de los objetivos específicos en su conjunto hacen pues que se cumpla el objetivo general. Todos tenemos ese objetivo en el trabajo de investigación, ¿cierto? Después de recolectar la información, recién vamos a organizarlo, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? Pues en una tabla, en un cuadro de doble entrada. De repente tengo muchos datos, ¿no? Si son datos cuantitativos, de repente me conviene utilizar solamente valores enteros. O si son muchos datos y cuantitativos, intervalos, ¿no? O si son datos cualitativos, de repente solamente con hacer cuadros me bastaría. Pues ahí se organizan. En la organización se hacen las tabulaciones necesarias, los conteos, existen técnicas para hacer conteos, las casitas, los palitos, los puntitos, ¿no? Después de organizar la información en nuestros cuadros, podemos procesar esa información. Si se permite, si la variable lo permite, podríamos utilizar los estadísticos, ¿no? Descriptivos, como son cálculo de media, mediana, moda, o de repente algún decil, algún percentil, ¿no? ¿Para qué? Para que utilizando esos estadísticos podamos interpretar mejor la variable que estamos estudiando. ¿Sí? Una vez que se procesa, o sea, una vez que se calcula, ¿no? Analizamos, interpretamos y representamos. Analizar los datos, interpretar los datos, ¿no? Y luego pues representar estos datos, no sé, en un gráfico, ¿no? Porque un gráfico es mejor que presentarlo en una tabla. Seguramente sus gráficos y sus tablas va a haber cantidad de gráficos y tablas según cada ítem que hayas puesto en tu cuestionario. Si en tu cuestionario tienes 10 preguntas, seguramente vas a tener 10 cuadros y 10 gráficos. Si en tu cuestionario pones 20 preguntas, de seguro que tendrás un aproximado de 20 cuadros y 20 gráficos. Dependerá pues de ustedes si en sus gráficos lo ponen en modo de anexos o de repente como parte de la etapa interpretativa. ¿Sí? Eso va a depender, ¿no? Entonces ya nosotros estamos a puertas de la parte de recolectar información. O sea, vamos a aplicar el instrumento, ¿cierto? Preguntas variarán seguramente cuando ustedes ya se expongan bajo el filtro de sus asesores. Es de hecho que algunas preguntas cambiarán, otras preguntas se ingresarán, ¿no? Aumentarán el número de preguntas, se reducirá el número de preguntas. Bueno, eso quedará pues a su consulta con el asesor. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna opinión? ¿Alguna participación si de repente? Creo que la red está pésima, ¿no? No me están escuchando en la mayoría de ustedes. No, por rato, profesor, se escucha bien y por rato se escucha entrecortado, ¿no? No se entiende muy bien por rato. Caray. No, por rato, profesor, se escucha bien y por rato se escucha entrecortado, ¿no? No se entiende muy bien por rato.